Nuestros invitados, Jorge Reyes Casas, titular del Contexto de Mercadotecnia. Jorge, muy buenos días. Hola, buenos días, un gusto estar aquí en Sabadito y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Y también le damos la bienvenida a Alejandro Ramírez Kalish, encuestólogo. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Tendremos más adelante la presencia vía telefónica de José Alberto Vera. Él es director de proyectos de parametría, quien también nos va a dar su punto de vista sobre este importante tema. Y la pregunta que le compartimos esta mañana: ¿qué tanto confía usted en las encuestas de preferencias electorales? Las opciones a través de Twitter y de nuestro portal de noticieros GREM: mucho, poco, nada, depende de la casa encuestadora. ¿Tiene usted otra opinión? Compártala 711-0260, WhatsApp 8717. Depende si el resultado me favorece, claro, o le favorece, o vienen cuchareados. Le favorece al candidato que yo sigo, ¿no? Yo creo que también ahí por ahí es desde la percepción que tiene quien se acerca a una encuesta. Bien, y si les parece bien, empecemos con eso. Jorge, ¿qué tanto se puede confiar en las encuestas de preferencias electorales? O más bien, ¿cuál es el factor o los factores que inciden en tener mayor o menor confianza en una encuesta? Mira, son muchos, principalmente la parte de el tratar de predecir o el tratar de deducir la información. O sea, hay modelos predictivos y hay modelos deductivos, y se los voy a poner a los radioescuchas con un ejemplo muy básico. Cuando yo le pregunto a la gente: oigan, platícame tus vacaciones del año pasado. La gente me puede dar con un montón de detalles, un montón de puntos, un montón de información que hizo, dónde fue, cómo fue, etcétera. Pero cuando nos metemos a modelos predictivos, la parte de llegar y decir: oye, ¿qué vas a hacer en las vacaciones del año que entra?, la gente va a batallar porque todavía no tiene muchas veces decididos algunas cosas. De hecho, pasan muchos de los giros y muchas de las industrias, la parte de que, por ejemplo, en las universidades, y es un ramo que yo conozco bien, mucha gente toma la decisión una semana antes se inscriben una semana antes de que inicien las clases. Y los radioescuchas que nos están escuchando se darán cuenta de que sí es cierto. Entonces, ese yo creo que es uno de los principales errores, y yo me preocupo, y siempre lo he hablado en medios de comunicación, la parte de que sí es importante hacerle caso a una encuesta, pero también tenemos que ponerla en tela de juicio en función del tiempo que falta para la elección. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabemos que faltan 60 días y eso se va a mover. ¿Por qué? Porque siempre bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones, y es común que se muevan los datos. Entonces, ahorita de repente se manejan un montón de información, claro, y otra cosa, las encuestas no sirven por sí solas, tienes que tener una comparativa antes y después, porque ahí es donde me sirve más para ver si se están moviendo tendencias, o si se está moviendo el A contra el B, o el febrero contra marzo, etcétera. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es el comportamiento de un candidato en función del tiempo, y en función de esto tú puedes llegar a ver si está mejorando o empeorando. Llega un momento, por ejemplo, el día de la elección. ¿Pero cuándo se hace una tendencia? ¿De cuándo a cuándo? ¿Cuándo puedes decir que el candidato va creciendo? O sea, que comparaste cuántas encuestas. Yo diría que en un mes es un buen término para saber que un candidato se movió o no se movió. Uh-huh. Yo lo explico como: esto es como ir a la báscula y pesarse. O sea, llegan, se pesan y se ven, y dices, pues estoy pesando tanto, y te pones a hacer ejercicio y pones a hacerte un montón de cosas, pero necesitas hacer la otra encuesta, volverte a pesar para saber si lo que estás haciendo está funcionando o no. Entonces, también eso yo veo muy común, que agarran una sola encuesta y en función de esa sola encuesta deciden y determinan que ese es la tendencia o el resultado, o va a ser lo que va a pasar. Entonces, hay ciertos riesgos. Yo, sinceramente, y me puedo apreciar también de que muchas de mis encuestas no son públicas, o sea, son encuestas hasta cierto punto privadas, pero también se ha prostituido mucho el trabajo del encuestador. O sea, yo veo de que muchos de mis colegas andan subiendo encuestas en todo el país de un montón de temas sobre quién va a ganar y por qué va a ganar, etcétera. Y hay veces que la misma metodología, si uno le sabe poquito y se pone a ver un poquito la profundidad de la información, te das cuenta de que hay sesgos estadísticos importantes, sesgos entendiendo por errores. Por ejemplo, esta encuesta que hizo Reforma, que es uno de los grupos que yo más respeto para hacer encuestas, pero que fue, la verdad, algo decepcionante el ver esta encuesta que hicieron con los jóvenes, porque estaba completamente
pues mal hecha. ¿Y por qué estaba mal hecha? Porque metodológicamente no tenía un peso estadístico. Agarraban las mismas encuestas de un chavo de la UNAM que las mismas del ITAM, entonces le daban el mismo peso, etcétera. Hay ciertas cosas que nomás por subir la encuesta la gente le hace caso y dices, pues no, ahí hay un error. Es que es el título, ¿no? Es la cabeza de la encuesta la que luego te engancha y quieres ir por ella, porque lo manejan periodísticamente, no lo manejan en el estricto sentido del dato duro que te ofrece la encuesta. ¿Qué diferencia hay entre un sondeo telefónico y una encuesta en campo? Ay, bueno, mira, no sé si ¿tú la contestas? Sí, bueno, una de las más inmediatas es justo que cuando tú agarras una base de datos de teléfonos, pues estás encuestando random, al azar. Es decir, no sabes cómo se consiguió la base de datos y no sabes qué tan representativa es o qué tanto refleja las realidades que tiene una población, están reflejadas ahí de manera pues más fiel, ¿no? Y en una casa por casa, una que vas y haces personalmente, tú ya puedes comparar tu muestra para ver qué tan representativa es o qué tanto refleja la totalidad o el universo. Tenemos que hacer pausa. Sí, vamos a hacer la pausa 9:16 y tenemos participación del auditorio. Sí, la pregunta de hoy, ¿qué tanto confía en las encuestas de preferencias electorales? Y ya tenemos comentarios del auditorio. Nos dice Radio Escucha a través de WhatsApp a propósito de la encuesta de Reforma, yo encuentro contradicciones serias. Solo un ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, mejor preferencia electoral, mejor opinión, primer lugar. Puede destabilizar el país, primer lugar. Segundo, MID. Es un peligro para México. Lugar 2, AMLO. Primero, MID. ¿Quién miente más? Igual la calificación. En estos tres ejemplos, la más baja calificación la tiene Anaya, con una diferencia muy grande de puntos a su favor. Conclusión, no me checa. Ajá. Y tengo esto otro que lo poníamos en la mesa antes de irnos a la pausa comercial, que tiene que ver con lo que es muy frecuente que digan, ¿cómo confiar en los resultados de las encuestas? Yo no digo la verdad cuando me entrevistan. Eso está considerado dentro del margen de error, está considerado, ¿no? ¿Cómo lo manejan esto? Bueno, hay formas de eliminar y de más o menos calcular. Ahora, tú debes de tener muy claro qué está haciendo cada uno de los encuestadores que mandas a la calle. Yo te pongo un ejemplo. Cuando ya te apoyas de la tecnología para salir a encuestar, es decir, cuando ya sobrepasaste la encuesta sobre papel, ya los dispositivos electrónicos, tú puedes medir cuánto tarda un encuestador, por ejemplo, en hacer una encuesta bien hecha. Y entonces, si por ahí a las 7, 8 de la noche de todo un día de encuestas empiezas a ver encuestas en lo particular que está durando menos de la mitad, tú dices, esta ya la voy a eliminar definitivamente, porque o le contestaron muy rápido porque no había interés en contestar, o el encuestador me quiso meter un gol y quiso cumplir con su cuota, y entonces tú ya puedes tener otros filtros que antes no tenías. Antes confiabas íntegramente en lo que te traían en el papel, ¿no? Entonces cada vez hay más mecanismos. También hay preguntas que tú haces para corroborar en distintos momentos de la encuesta si hay una concordancia o no, y son datos que tú vas eliminando de la muestra. Déjame decirles algo. Acaba de salir y fue un tema en la última reunión, en la reunión que recién ha concluido de la industria de la cámara, de la radio y la televisión, donde ponían, inclusive había radiodifusores muy enojados por el cuchareo, que así es el término que se utiliza para decir cuando las encuestas están a modo. Spooning. Bueno, está bien. Prefiero cuchareo. Cuchareadas. Pues están cuchareadas, Copeteadas. quiere decir que están manejadas, endulzadas a como la gente la quiere, ¿no? Pero bueno, acá lo decían es que finalmente hubo alguien que le metió una campaña donde ofrecía dinero porque vieran a la gente que estaba escuchando radio en algún programa y en alguna estación determinada. Entonces era como una especie de concurso. Esto se ha hecho siempre, desde que yo tengo uso de razón y estoy en la radio. Y yo creo que tenemos que identificar que las encuestas también se hacen para propósitos diferentes. Una, la que utiliza el equipo de campaña, la que se va al cuarto de guerra y te brinda información a partir de la cual tú tienes que tomar decisiones de discurso, de estrategia, de segmento al que te vas a dirigir, de ver dónde ya lo tienes perdido y no tienes nada que hacer y no le inviertas ni un minuto ni un peso. Y otras que se hacen
como instrumento de propaganda. Es decir, otras que te dicen, ya ganamos y súbase al carro y no tiene caso que esté usted pensando más opciones porque va a tirar su voto, ¿no? Y entonces hacemos un llamado al voto útil o a que ya perdió. Entonces son encuestas con dos finalidades completamente diferentes, unas con un mayor grado de profundidad, con un análisis de más variables que le sirven para eso. ¿Pero para hay que encuestas a vayan modo perfilado. o no hay encuestas a modo? Por supuesto. Claro que sí. A ver, Mira, cuéntanos eso. regresando a lo del radio, regresando a lo de la encuesta telefónica, y ahorita voy un poquito más adelante. La encuesta funciona por dos cuestiones fundamentalmente, y uno de los errores que se comete es pensar que a mayor número de encuestas, mayor fidelidad. De hecho, no. O sea, hay dos tipos de errores, el error muestral y el error no muestral. El error muestral va de la mano directamente del número de encuestas, pero ya, por ejemplo, en una localidad más o menos grande con 500 encuestas, tú puedes tener un error muestral del 4.5% más o menos. ¿Cuál es la clave para tener una buena encuesta? El primero y fundamental es el muestreo, ¿sí? Y hay dos tipos de muestreo. Un muestreo que es representativo y otro que no lo es. Por ejemplo, hay uno que se llama muestreo por cuotas o muestreo por conveniencia, donde tú llegas y te paras afuera de Grem y le preguntas a la gente, oigan, ¿qué estación de radio escuchas? Y pues la gente a lo mejor va a decir, no, pues Grem. O sea, porque ahí tiene un sesgo importante, es un muestreo por conveniencia. Los muestreos representativos tienen que seleccionar a la población aleatoriamente, y cualquier persona de la población tiene que tener la misma probabilidad de ser parte de una muestra, y ahí es donde viene lo complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el telefónico hay una parte que se llama marco muestral. El marco muestral es de dónde estás agarrando a la gente. O sea, no nada más es mandar gente a las colonias o afuera de las tiendas comerciales o etcétera. ¿Por qué? Porque ahí hay sesgo. Y esa palabra la voy a decir mucho el día de hoy, sesgo. Entonces, sesgo como sinónimo de error. Sesgo como sinónimo de error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente manda a la calle, a lugares donde no, o sea, no lo hace nomás por mandarlos a la calle. Pero tú tienes que segmentar tu... Tienes que basarte en un marco muestral. ¿Qué es un marco muestral? Es una lista donde estén incluidos todos los candidatos. Digo, todos los habitantes o todos los ciudadanos o toda la población. Independientemente de su... De nivel socioeconómico, entonces, tú agarras y ahí ya entras el primer error del telefónico. El telefónico, su marco muestral, pues me imagino que es la sección blanca de la sección de este libro donde vienen todos los números telefónicos. El problema es que un montón de gente no está. Entonces ya ahí se rompe la representatividad de la encuesta porque el marco muestral es inválido. Ahora, si tú agarras una lista, hay una INEGI o el INE, tienen listas de toda la ciudad. Por ejemplo, yo puedo ver toda la ciudad en secciones electorales, y es una manera de verlo. O puedo ver a toda la ciudad a través de AGEPS, que son áreas geoestadísticas básicas, es la manera en la que INEGI divide. Entonces, cuando tienes esto, tú ya puedes decir, a ver, dame un muestreo aleatorio o dame un muestreo sistemático de la ciudad, y me va a decir un montón de secciones o un montón de AGEPS. Igual a algunos no me va a gustar dónde me va a tocar, pero es aleatorio y es al azar. Me va a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a la colonia donde vive tal malandro, arriba del Cerro de la Cruz, y ahí es la zona más peligrosa de la ciudad. Chin, pues tengo que ir a encuestar ahí. ¿Por qué? Porque ahí me salió el muestreo, no intervino la mano del encuestador, ¿me explico? Y entonces ahí es donde, por eso se hace muy fiable la encuesta casa por casa. Ahora, hay varias dudas muy conscientes de la gente, y que yo también las tendría si no me dedicara a esto, que es, oigan, si a mí nunca me han encuestado y no conozco a nadie en el mundo que lo hayan encuestado, ¿cómo voy a confiar en las encuestas? O sea, la verdad es que esas son inventadas, ¿sí? Esa es la primera. O la segunda, cuando a mí me encuestan, yo siempre he hecho mentiras, entonces, pues a lo mejor toda la gente echa mentiras. Pues no, porque hay ciertos márgenes de error que están proyectados dentro del muestreo donde está proyectado esas personas. Ahora, a mí me interesa cuando yo... ¿Pero cómo calculas? No, porque a mí no me interesa lo que me responda la gente. A mí me responde más lo que no me responde la gente. Y me respondan los cruces de información coherentes, ¿sí? O sea, ¿qué es un cruce de información coherente? Yo en la pregunta número 2, yo le digo, oye, ¿qué partido simpatizas? Vamos a suponer, en la 2. Y en la 40 le pregunto, oye, ¿por qué vas a votar? O ¿cuál es el mejor partido de México? Entonces, ahí
Si la persona miente, yo ya puedo identificarla a través de un cruce de variables entre la variable 2 y la variable 43. Uh-huh. Y entonces ahí veo de que hay una disonancia. Entonces digo, mintió. No, esta persona mintió o la encuesta es inventada. Entonces la elimino, así sencillo. O sea, esa persona a lo mejor sí mintió, pero les digo a la gente que nos está escuchando, la gran mayoría no miente. De hecho, para muchas personas, el que llegue una persona a tu casa a hacerte una encuesta es un momento hasta de paz. O sea, llegan y platican y se echan el chal y creen que ellos van a cambiar, o sea, dicen, no, pues deberían de mejorar o sea, es un, ¿cómo les diré? Es un remanso de que alguien los está escuchando, ¿no? Catarsis. Es un catarsis, está buscando esa palabra, perdón, Alex. No. Yo nada más quería comentar una cosa. A veces también, sobre todo respondiendo al comentario del Radio Escucha, sobre las incongruencias en una encuesta, es que a veces los seres humanos somos incongruentes de por sí. Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy frente a grupo y hacíamos un ejercicio de análisis del debate con chicos universitarios, y yo tengo alumnos, y no pocos, que dicen, el más preparado fue Anaya, el que mejor lo hizo fue Anaya, el que puede ser un mejor presidente fue Anaya, pero voy a votar por López Obrador. Sí. Y entonces... Y así funciona la gente, ¿no? Hay como otras cosas no racionales que a veces no alcanzan a identificar, y entonces en una encuesta también pueden salir esas cosas. O sea, hasta este momento mi voto va por López Obrador. Y una característica que tiene esta elección, bueno, de las dos que tiene, es que van a votar por primera vez personas que nacieron después del 95, que tienen comportamientos muy volátiles. Sí. Tremendamente volátiles. No diría el lugar común de van a votar muchos jóvenes, porque eso se dijo en la de 2012 y en la de 2006 y en la de 2000, y los jóvenes van a definir la elección, pero hoy quienes votan por primera vez, estos que nacieron después del 95, 96, no tienen como una fidelidad, pues ni laboral, ni hacia sí mismos, lo que quieren estudiar, ni nada. Entonces esas cosas creo que son parte de la complejidad de este proceso electoral, ¿no? Otro fenómeno que tenemos... ¿Vamos a corte? Sí, no vamos a corte. Vamos a recibir vía telefónica a José Alberto Vera, director de proyectos de parametría. José Alberto, gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Estamos aquí Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos, acompañados de Jorge Reyes y Alejandro Ramírez. Buenos días. Buenos días al auditorio y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. Y bueno, pues el tema es la metodología de las encuestas, y en concreto para preguntar sobre una cuestión que causó inquietud, y el hecho de la credibilidad que pueden tener en un momento dado las encuestas, que de alguna manera se contraponen entre sí. Es decir, vemos encuestas en las que la tendencia electoral de un candidato es diferente a la de otra y son diametralmente opuestas. Y voy concretamente a esta nota que se publicó la semana pasada, en la que dice: Santander ve fallas en encuestas que coronan a AMLO. Una muestra comparativa de los sondeos de abril del diario Reforma y Consulta Mitofsky, aunado al voto antipeje, coloca a Ricardo Anaya como el puntero, y dice que Anaya llevaría una ventaja de casi 6 puntos por encima de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una muestra comparativa realizada por Santander Global Banking and Markets. ¿Cómo se explicaría eso, José Alberto? Mira, los he estado escuchando y en general estoy de acuerdo con lo que han comentado los colegas en la mesa. Ahí agregaría 2 o 3 puntos para dar claridad al auditorio sobre cómo leer una encuesta. La ley electoral, cuando se hace pública una encuesta, te pide cumplir con una serie de criterios precisamente para ayudar a entender mejor este contexto del que están planteando. Uno muy importante es quién pagó por la encuesta. Hoy la ley electoral nos obliga, en el momento que haces pública una encuesta, a presentar la factura de quién hizo el estudio, quién ordenó la publicación y quién hizo la encuesta. En este caso, pues entramos todas las casas encuestadoras. A partir de esa información, te permite ver si también de origen
puede haber algún potencial sesgo, y esta información está en el Instituto Nacional Electoral, si es una encuesta para estimar preferencias a nivel federal, o en los institutos locales, cuando son para estimar preferencias a nivel de gobernador, presidente municipal, diputados locales. Y además entregas la base de datos para que puedas corroborar que lo que estás reportando, lo que estás publicando, coincide con lo que hiciste, además de otra serie de criterios que ahora nos piden. Entonces, un primer criterio para evaluar también una encuesta es si esta información fue entregada a la autoridad electoral. Entonces, habría que preguntar si esta encuesta de la que me están hablando pues fue entregada al instituto, y sería la primera o de las pocas que yo he escuchado que trae a Ricardo Anaya en primer lugar, ¿no? Hasta ahora todas las encuestas que se han hecho públicas, salvo esta que comentas, coinciden en quién va adelante, ¿sí? López Obrador. Las que se han publicado en abril, también la gran mayoría presenta a Ricardo Anaya en segundo lugar y a mí en un tercer lugar. La diferencia, o lo que estamos teniendo diferencias las distintas encuestas, es la distancia entre el primero y el segundo lugar y la distancia entre el segundo y el tercero. Sí, es las diferencias. Pero digamos, el primer criterio para evaluarlas, quién está en primero, quién en segundo y quién en tercero, casi todas estamos coincidiendo. Las diferencias, les reitero, es las distancias entre los distintos contendientes. Nada más que aquí el detalle no es que sea una encuesta, sino que más bien lo que realiza Santander Global Banking and Markets es establecer un comparativo entre la de Consulta Mitofsky y la del diario Reforma, en la que revela que el uso de metodologías diferentes puede influir de manera notoria en los resultados, y explica que mientras que la encuestadora Mitofsky incluye el porcentaje de personas que aún no sabe por quién va a votar, Reforma elimina ese porcentaje y recalcula la intención del voto, asignando el porcentaje de no respuesta a cada candidato. Pero si nos permites, vamos a ir a una pausa muy corta y regresamos. Continuamos. José Alberto Vera, director de proyectos de parametría. Decíamos que no es otra encuesta, sino es el hecho de interpretar estas dos encuestas, tanto la de Mitofsky como la de Reforma. ¿Qué tan peligroso puede ser esta interpretación y, sobre todo, qué tan válida o creíble pudiera ser, José Alberto? Interpretar a los indecisos. Mira, hay modelos para reasignarlos o asignarlos a las distintas preferencias. Mientras quede claro el modelo que se usó, y que aquí sí ha faltado más información o difundir o publicar cómo es que se hizo esa reasignación de los indecisos, porque la mayoría solo dice, lo recalcula o muestra la preferencia efectiva, pero no dice cómo lo hizo, y no se señala en las publicaciones. Mientras haya claridad en cómo se hizo, los argumentos o los criterios con los cuales se hizo, no hay ningún problema. Es un elemento solo a considerar, que el lector tenga claro que así se realizó y que él pueda entender por qué se hizo. Pero es algo bastante común. Aquí más bien lo importante es explicar cómo se hizo. Y si no mal recuerdo, Reforma sí, normalmente, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero sí he visto en el pasado las encuestas de Reforma, normalmente sí lo señala, aunque con letras muy pequeñas, y dice, esto se recalculó considerando tanto por ciento de gente que no ha definido su voto, que no sabe por quién va a votar, ¿no? Ahorita no recuerdo si en la última que publicó lo hizo o no, pero normalmente siempre lo ha hecho Reforma. Muy bien, José Alberto Vera, director de proyectos de parametría, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días. Y tenemos más comentarios del auditorio con relación a la pregunta de hoy, ¿qué tanto confían en las encuestas de preferencias electorales? Ulises Cayoski Macías dice, realmente poco, solo refleja el sentir del momento, pero ya estando en la urna, más de uno podría cambiar su voto, nos dice a través de Twitter. Y a través de Facebook, de la transmisión Facebook Live, Shaul Joshua dice, si no se puede confiar en el proceso durante las elecciones, menos en las encuestas. A ver, quiero preguntarles una cosa. ¿Qué tan definitorio es el estar presentando los resultados de las encuestas en función del propio resultado electoral? Es decir, ¿incide? ¿Lleva por algún camino a los votantes? Sí, el hecho de ver muy arriba a un primero contra un segundo hace que mucha gente diga, yo ya no voy a salir a votar, ya la verdad no tiene caso. O sea, ese ranking, o sea, por ejemplo, el hecho de que tú veas una encuesta puede hacer que el día de la elección digas, sabes que ya no voy a salir a votar. Eso pasa y pasa comúnmente. Sin embargo, es muy riesgoso. Ahora, tenemos de la mano también de que se está perdiendo confianza prácticamente en todo. Entonces la gente ya no confía en las encuestas. Entonces si le dicen las encuestas, este va a ganar y este va a perder, pues la gente ya no le hace tanto caso. Pero sobre todo si tomamos en consideración los errores que ha habido en las últimas encuestas, donde ya las últimas encuestas dicen que va a ganar un candidato y resulta que no gana él. Yo me acuerdo hace 8 años en Durango, sacaban planas en los periódicos donde decía, ya ganó fulanito y ganó por 20 puntos. Cuando empatan y que gana, o sea, por un muy escaso margen el PRI, la gente se empezó a molestar hasta con el mismo medio que publicaba la encuesta, porque decían, pues yo confío en ti, medio, y tú estás, o sea, a pesar de que sea publicidad pagada o no, pues ahí hay un riesgo, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, y se me hace interesante lo que decía el invitado de parametría, la parte de quién está pagando la encuesta. Y yo creo que detrás de eso está todo para poder tener, pues, tú como persona que estás detrás, analiza quién la está pagando y por qué la está publicando. Hay un fin, hay un objetivo. También yo veo... Como decías tú ahorita, y eso me parece muy importante, tú dices, hay encuestas que yo realizo y que no publico, que son nada más para consumo. De gabinete. En este caso, puede haber también en los mismos partidos, ¿sabes qué? Hazme esta encuesta, pero no la voy a publicar, nada más quiero saber cómo van. ¿Qué tanto se filtran también las encuestas? ¿Qué tal? Ay, no. Chiste local, ¿verdad, Marce? Totalmente. Sí, que me costó algún insulto, pero no importa. Yo creo que la filtrada espera. Una cosa es que te pasen todo el documento y otra es que te hablen un poco de hacia dónde está la tendencia. Bueno, yo te puedo decir que a mí de mis encuestas rara vez se filtran. Muy poco. Tenemos cuidado de no mencionarlas y no, claro. Rara vez, o sea, yo he visto en algún medio de comunicación o en Facebook. Pero al interior de los partidos, por ejemplo, al interior de los cuartos de guerra, sí. Luego, digo, hay muchos infiltrados, ¿no? Sí, y además también hay otra cosa. Tienes que checar si la casa encuestadora pues se ha equivocado con anterioridad, porque hay veces que te topas unos que hacen encuestas masivas por teléfono y dices, órale, o sea, no puede ser que sigas trabajando, y luego resulta que la historia del que está detrás de la casa encuestadora era regidor de un partido político y luego fue funcionario y luego fue director nacional de ese partido y luego quién sé qué y luego puso su casa encuestadora y luego ahorita, qué casualidad que todas las encuestas que tiene, todas siempre dan ganador al partido donde él fue regidor. Entonces dices, a ver, pues como que también uno no es menso y dice, ya cuando las ves dices, por ejemplo, Parametría a mí se me hace una de las casas encuestadoras que yo más respeto, muy buena. Reforma es buena, Mitofsky también es buena, o sea, Mitofsky por lo general anda en los rangos, pero de ahí de repente hay otras que uno las ve. El otro día había una Pop Surveys y lo dices, por eso los anglicismos, y luego dices Pop, o sea, ¿quién demonios le va a poner Pop a su casa? Y perdón si me estás oyendo, el dueño de Pop Surveys, o sea, debiste de haber ido con un mercadólogo para que te asegurara el nombre de tu casa encuestadora, o sea, ya ni la friegas, ¿cómo le pones Pop Survey? O sea, nombre de refresco de manzana, perdónenme.
O sea que ya desde ahí. Ya. También yo creo que es bien importante esto, el prestigio de quienes hacen las encuestas y el respaldo de la experiencia o de los resultados que han venido ofreciendo. Y yo creo que ahí tenemos casos como icónicos, ¿no? En la elección del 2012, el papelón que tuvo que hacer Ciro Gómez Leiva para salir a decir, nos equivocamos, nos amachamos a publicar una encuesta que le daba 18 puntos a Enrique Peña Nieto, se la cuestionó todo el mundo. Y ya al día siguiente dijo, es cierto, estábamos equivocados, lo lamento, pero con el peso que eso pudo haber tenido en un número importante de electores de Milenio, que por ver la elección tan decidida de acuerdo a ese dato en el que estaban confiando, o ya no salieron a votar, o cambiaron su voto, o algo sucedió porque le creyeron a esta gasa. Entonces, tan influye esta promoción de las encuestas que hoy tienes a uno de los candidatos diciendo, esto ya es de dos. O sea, ya no le hagan caso a un tercero, y al otro diciendo, nosotros ya ganamos, y lo veíamos hace un par de días hablando como si ya fuera presidente electo. Exacto. Y entonces, claro, los números les sirven para hacer una estrategia discursiva. Ajá. ¿Y qué tan fácil es remontar los resultados de las encuestas? mucho. ¿Sí? ¿Sí se puede? Sí. ¿Y cómo se...? Ayer le preguntamos a Damián Cepeda, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, que decía que iban a remontar las encuestas. ¿Cómo se le hace para remontar una? Lo que pasa es que, por ejemplo, si es un pastel de 3 rebanadas, es muy diferente que si un pastel de 2. Porque lo del voto útil tienen toda la razón del mundo. O sea, si de repente el candidato 3, ya la gente deja de confiar en él y lo ve como una alternativa, acuérdense que muchas veces la gente no vota a favor de algo, sino vota en contra de algo. En Coahuila lo vimos, mucha gente, yo veía los niveles de afinidad del PAN y no crecían sustancialmente. Pero sí, el anti-PRI crecía impresionantemente. Entonces decías, bueno, aquí es un problema de que están molestos con el partido. Y eso yo creo que pasó en muchas partes a nivel nacional. Pero no era de que el PAN hubiera hecho la gran, o sea, que fuera así como el gran, o sea, era el lugar donde caían los votos, pues. Pero sí creció. Creció, pues, de la elección de Rubén a la elección de esta que acaba de pasar, creció el 7%. Y el número del padrón creció el 7%, entonces pues realmente no creció. El PRI perdió el 33% que eso de es sus más votos. importante, lo que perdió el PRI, O sea, que lo que el PRI ganó perdió 33%. Al final hay figuras importantes como Jorge Cermeño que sacaron una cantidad impresionante de votos, que eso sí yo nunca o sea, realmente es difícil ver esa cantidad de gente que salió a votar. Pero a nivel estado no se vio así como un crecimiento importante del PAN en cuanto a votos. O sea, lo que pasa es que perdió muchos votos el PRI. Oigan, ustedes como encuestadores, o son los ángeles o son el diablo, ¿no? Y la interpretación es esta, ¿no? Es que este encuestador trabaja para tal gobierno, este otro trabaja para otro propósito, etcétera. Entonces, hay como este sospechosismo inherente prácticamente a todas las interpretaciones que hacemos de la vida política en este país. ¿Cómo se le hace para sortear esto? Bueno, primero que nada, mi recomendación sería irse sobre personas y no sobre partidos. Cuando trabajas con personas es mucho más sencillo porque puedes trabajar con el PAN en Durango, puedes trabajar con el PAN en Nuevo León, puedes trabajar con el PRI en Coahuila. O sea, puedes ir cambiando porque tú vas por la persona, no por el partido. Y si lo admiten dentro de las filas de los... Ellos validan más que tengas eficiencia y efectividad en tus respuestas a que tengas afinidad por un partido. De hecho, hay veces que hasta lo valoran más. Ya. Porque dicen, no me vas a echar mentiras. O sea, es alguien que internamente puede trabajar con otros partidos y no tengo problema con eso. No sé, Alex, ¿tú qué opinas? Yo he hecho, por ejemplo, encuestas no para partidos políticos, bueno, también las he hecho, ¿no? Pero para empresas grandes, empresas con conflictos internos, y la mitad del equipo directivo de la empresa queda muy conforme, y la otra mitad, la que sale balconeada en el estudio, queda muy desconforme con el resultado. Entonces, eso va a pasar, yo creo que siempre. Por eso es que les decía, son ángeles o son demonios, ¿no? Según los resultados que les presenten. Yo creo que nomás hay un día, el día de la elección, a las 6 de la tarde, donde ahí vas a ser ángel o demonio. O sea, todo lo que digas antes es mera suposición de una información que tú traes. Pero si tú el día de la elección dices, esto es lo que va a salir, y le hablas con alguien que es objetivo, y al final el PREP o el Instituto Electoral te da los resultados de acuerdo a lo que tú proyectaste,
bueno, pues eres ángel. ¿Tienen los partidos o las personas o los candidatos que reportar ante el INE los gastos que hacen a través de las casas encuestadoras? Es decir, ¿eso pertenece al gasto de su campaña política? Sí. Sí. ¿Y si lo hacen? A veces. Ahora, la pregunta original, ¿cómo confiar en una encuesta? Es decir, ¿hay algún ranking o hay algún indicador que nos diga, a ver, estas son las encuestadoras más confiables? Si ves esta firma, si puede, un semáforo, digamos. ¿Quiénes están en verde, quiénes en amarillo y quiénes en rojo? ¿En quién sí creer y en quién no? ¿Existen? La revista Nexos tiene un seguimiento, no sé si está actualizado, pero hasta el año pasado tenía un seguimiento de los resultados de todos con respecto a lo que habían proyectado. ¿Quién lo tenía? La revista Nexos. Nexos. Uh-huh. Pero son sobrenacionales. Yo recomendaría buscar, en la medida de lo posible, el reporte completo. Yo creo que darle una lectura al reporte completo de un levantamiento, de una encuesta, te da la posibilidad de encontrar fallos. A veces hasta por sentido común dices, uy, es que aquí no están considerando tal hecho, y eso cambia totalmente la perspectiva. Hace un momento se hablaba de... Es decir, la metodología es fundamental. O el tipo de pregunta que se hace, o la nota chiquita de estamos o no estamos considerando a los indecisos para hacer el reparto de intención de voto. Yo tengo un dato de la semana pasada que publicaba BNP, que decía, dividía el país en 4 zonas, y decía, en la zona norte el 29% de los votantes aún siguen indecisos, en la noreste el 25%, en la zona centro el 25%, en la zona del sur 31%. En algunas de estas zonas el número de indecisos es mayor al número de votos que podría en este momento tener el candidato que va más arriba. Entonces, pues todavía el número de votos que están por caer o de gente que está por decidir puede hacer una diferencia. Es decir, sí se puede remontar si se alinean los astros para uno o para otro. Bien, y nos está mostrando ahorita Jorge Reyes Casas. Usted puede entrar a www.nexos.com.mx y ahí vienen pues la mayoría o muchas de las casas encuestadoras y la calificación, pero bueno, como decías tú, son nada más nacionales, ¿verdad? Sí, las que se hacen de cada uno de los estados es difícil. Uh-huh. Para terminar, yo creo que ya nos falta poco, yo le daría algunos consejos a los radioescuchas para que entiendan un poquito las encuestas. La primera es, vean qué pagó la encuesta. O sea, si de repente la encuesta la están filtrando muchos grupos de tal partido político y, o sea, encuesta pagada por, o ahí debe de decir. En segundo, chequen metodologías para ciudades como Torreón, como Saltillo, como Durango, como otras regiones de alrededor de arriba de 600,000 habitantes. Tienen que ser encuestas de 500 para arriba, más o menos, entre 500 y 600 encuestas. Otro dato que tienen que checar es que traten de que sean presenciales. Las telefónicas no me dan mucha luz. Yo, la verdad, cuando me mandan una encuesta y que, a ver, chécala, lo primero que checo es si es telefónico o no. Si es telefónica no le hago mucho caso. Otro punto que checo es que traiga metodología, porque ves que nomás te mandan la encuesta pero no trae metodología. Entonces, si no trae metodología, elimínenla. Y por último, pues la casa, ¿no? La casa es importante porque pues tú cada vez que haces una encuesta te juegas la reputación de tu empresa. Y entonces si te equivocas, pues tu empresa puede llegar a quebrar o ya no te pueden contratar. Entonces, sí es importante, por ejemplo, ya Milenio ya no hace encuestas desde aquel fenómeno que platicaba mi querido Alex. Entonces, el hecho de que te equivoques y de que los exhiban o nos exhiban, si te equivocas es importante. Muy bien, Jorge Reyes Casas, titular del Contexto de Mercadotecnia, Alejandro Ramírez Cáliz, encuestólogo, nuestro agradecimiento por su presencia en esta mesa de análisis. Gracias. Gracias. Nos vamos, Muchas gracias. Marcela. Pues sí, que descansen. Nos encontramos aquí El lunes. El lunes. Oye, es que 5 de mayo, ¿verdad? Sí. ¿Batalla de Puebla? Y ahí Asueto. Sí, no, eso no es Asueto. No es oficial. No es oficial. Bueno, No, descansen. no es Como oficial. quiera que sea, Claro descansen. que sí, pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!